cuidándonos para poder cuidarnos, ¿sí? Y ahí él nos dio varios detalles, varios puntos, señales de alerta que nos avisan en qué parte del proceso estamos, si estamos camino al desastre, si ya estamos en el medio del lío, si estamos tal vez en la recuperación de algún pozo en el que hayamos estado, pero sobre todo si resumimos todo lo que dijo el pastor Facundo ayer, era con el interés, con el intuito de alertarnos sobre la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos, porque si no, no vamos a poder hacer mucho por los demás. ¿Bien? Él también les dijo ayer que esta charla iba a ser dividida en dos partes. Ayer comenzó la parte de él, que se trató la mayor parte o en la totalidad de la charla sobre el interior, nuestro interior, lo que necesitamos nosotros. Y hoy lo que vamos a hacer es vamos a comenzar con nosotros, con el interior, y vamos a ir un poquito hacia el exterior, cómo eso se ve del lado de afuera. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ahora que estaba Omar acá me acordé, Brasil me persigue a mí, Brasil me persigue. Desde que me tocó vivir en Brasil, hay cosas que me persiguen a todos lados de Brasil, pero me encanta. Amo Brasil y una de las cosas que más me gustó y cuando llegamos a Brasil eran las meriendas. ¿Qué merendamos nosotros acá? Si es que merendamos, yo qué sé, tomamos mate, bizcocho, pero yogur, pero bizcocho todos los días tampoco es, no. Pan con manteca, galleta malteada, somos muy básica la cosa, ¿no? Fruta nada. Bueno, en Brasil, bueno, no sé si en todo Brasil, ¿no? Pero donde estábamos nosotros, en Río de Janeiro, había mucha fruta en las meriendas, pero nos invitaban a merendar, abrían la puerta de la casa con mucha más facilidad de lo que hacemos nosotros en Uruguay, y siempre había café y siempre había tortas. Y yo estaba acostumbrado a la torta de chocolate, alguna marmolada que sale por ahí, ¿no? Vieron que ahora tenemos algunos colores, había una de naranja el otro día, riquísima, se fue enseguida, pero no somos mucho de las tortas. Y una cosa que me encantó de Río de Janeiro era las tortas. Ibas un día, había una torta de ananá, después había una torta no sé qué, después había una torta no sé cuánto. Capaz que en la frontera o en el Chuy y Rivera, capaz que por ahí todavía se ve un poco más que acá, ¿no? Las tortas. Y a Esther le encantó y empezó a hacer torta de todo. Un día llego a casa y veo una cosa muy grande con sandía picada. Esther había comprado una sandía entera, había vaciado la sandía y se había puesto a hacer un jugo con las cáscaras porque había aprendido una receta con la vecina en el seminario que con el jugo de eso se hacía una torta con sabor a sandía. Seminarista también la vecina, ¿no? Dijo, hay que sacarle el jugo a la cáscara. Y lo mismo con el ananá y con no sé qué, las tortas. Y nosotros tenemos, una vez que agarramos esa costumbre, la tenemos hasta el día de hoy. En casa Esther hace muchas tortas. Zoe ya está empezando a hacer, le gusta hacer tortas con su mamá, de diferentes sabores, de lo que sea. De limón, de naranja, de ananá, de lo que sea. Entonces me traje esto para que hagamos una torta. Acá, ¿bien? Díganme, ¿qué lleva la torta? Yo voy metiendo acá, a ver. Harina, agua, ¿qué más? ¿Cómo? Aceite. ¿Qué más? Huevo. Sal. Polvo de hornear. Azúcar. Azúcar, te salió medio Celia Cruz, pero azúcar. Buenísimo. Batimos y al horno, ¿verdad? Bien, dijimos algunos ingredientes. Ahora vamos a intentar dividir. Algunos de esos ingredientes que ustedes mencionaron son esenciales en la torta. ¿Estamos de acuerdo? Agua, harina, huevo, polvo de hornear, porque si no tenemos la famosa masacote, ¿no? Algo líquido, ¿no? Algo líquido que haga esa pasta o en algunos casos más líquidos. Y tenemos otros ingredientes que no son constituyentes de la torta en sí, que son o decorativos, saborizantes. Nadie dijo acá chocolate, naranja, lo que sea, porque esos en realidad no son constituyentes de la torta en sí, esos son agregados de acuerdo a las circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Bien. Si nosotros queremos hacer una torta de un pastor, vamos a fabricar un pastor acá, o vamos a fabricar también una esposa de pastor, o vamos a fabricar un hijo de pastor. Tenemos algunos elementos que son constituyentes, que son como el harina, el polvo de hornear. ¿Qué les parece a ustedes? Tírenme algunos. Tenemos un montón, ¿está?
Llamado, opa, llamado. Conversión. ¿Alguien dijo algo por ahí? Sigo sin escucharte, perdona. Cristiano, lógico. ¿Sí? Elementos constituyentes del pastor. Cambiamos a esposa del pastor algo. A ver, díganme algo que ustedes creen que la esposa del pastor... elementos constituyentes. Uy, que esté casada con un pastor, está claro, ¿no? Pero vamos un poquito más. Paciencia, opa, interesante. Paciencia. Entonces la paciencia no sería como el chocolate, ¿no? Que es negociable de vez en cuando. Parece que es constituyente, ¿no? ¿Algo más? ¿Se les ocurre? Fortaleza. Opa, interesante. Interesante. Bien. Está la torta de esposa de pastor. ¿E hijos de pastores? ¿Tenemos algo que podamos pensar? Estamos tirando, ¿no? No. Vamos pensando juntos. Cosas constituyentes. Bien enseñado, bien. Pero lo de bien enseñado, capaz que está en la torta del pastor y de la esposa, ¿no? Enseñar bien. Pero ¿y cómo podemos traducir eso para del lado del hijo? Bien aprendido, capaz, sí. Bien aprendido. Convertido. Bien, ¿qué más? Algo de lo que dijo Jasón también puede ser. Paciencia, un poquito también. ¿Podemos echar un poquito de paciencia? ¿Qué más? Entonces, el objetivo de esto es que pensemos que a veces en nuestros parámetros tenemos... Traje esto y al final lo hice la torta. En nuestros parámetros a veces tenemos cosas... un pastor es esto, porque yo soy así, y estamos un poco cerrados cuando vemos a un pastor que tiene características diferentes, algunas diferentes. Por eso que es importante entender qué características son innegociables, son constituyentes de la torta del pastor. Tenemos la palabra de Dios que nos explica eso, ¿no? En Timoteo, en Tito, ahí cerca de donde Omar estaba leyendo ahora al final, hablaba de requisito para los obreros, ¿no? Hasta los diáconos también, habla alguna cosa sobre las mujeres también, en Tito lo mismo. Tenemos requisitos que son fundamentales. Y tenemos otras cosas que son características, ¿no? Particulares. No es lo mismo un pastor que trabaja en el campo a un pastor que trabaja en el centro de Montevideo. No es lo mismo un pastor que trabaja con personas mayores, ¿sí? Por ejemplo, estoy pensando ahora, no es lo mismo trabajar en la CCA, que queda ahí a 2 cuadras del Palacio Legislativo, que trabajar en la iglesia de Aiguá. ¿Han ido a la iglesia de Aiguá? Sé que algunos han ido, ¿no? La iglesia de Aiguá tiene hermanos todos mayores, que les encantan los coritos, los enganchados. ¿Qué vamos a cantar? Le digo yo a Rosa de Mancuello. Lo que usted quiera, pastor. Y yo ya sé, la menor, y una atrás de otra. Arrancando con Hay Victoria y seguimos y terminamos allá, no sé. Lo que vaya saliendo ahí en el momento, diferentes aspectos, diferentes, hasta nuestras predicaciones a veces las direccionamos de manera diferente porque somos diferentes. Ahora, un pastor en la CCA y un futuro pastor que vaya a la iglesia de Aiguá, hay características que no son negociables y que tienen que compartir. Estamos de acuerdo hasta ahí, ¿verdad? Lo mismo pasa con la esposa del pastor, lo mismo pasa también con los hijos de los pastores. Y tenemos que pensar en esas cosas. Y acá yo les traje una palabrita que es el asunto de hoy, que es un ingrediente que quiero, me lo pones ahí, Facundo, quiero que ustedes me definan de qué lado lo ponemos. La integridad. Integridad, control L, si te queda más fácil. Ahí va, gracias. Integridad en un pastor, en una esposa de pastor, en la familia pastoral como tal. ¿De qué lado lo podemos poner? ¿Es un ingrediente constituyente de la torta? ¿Es un ingrediente chocolate, zanahoria? ¿Qué les parece? Constituyente. O sea, si es un ingrediente constituyente y no lo pongo, la torta no sale. ¿Estamos de acuerdo? Esther, mi esposa, es repostera. Ya habrán visto que ella publica fotos de las galletas, de las tortas, de todo lo que hace. Bueno, tenía un encargo especial para un cumpleaños muy grande hace un tiempito y fueron unos días de humedad muy pesados. Y hacía torta y la torta no le salía, y hacía la torta y no le salía, y cambió la receta y no le salía, y no sé qué y no le salía, hasta que la torta salió. El cumpleaños fue un éxito.
Pero las 4 tortas que no salieron se quedaron en casa. ¿Y qué hacemos con estas tortas? Acá no se tira nada. Acá no se tira nada. Mi perro comió torta, quiero contarles. Mi perro comió torta. A la tortuga no le di por miedo y porque me impidieron que le diera, porque capaz se me pela la tortuga. Pero de todo. Desde palitos y armamos bolitas de chocolate con dulce de leche y comíamos como si fuese un chupetín. Tuvimos un montón de tiempo comiendo. Acá no se tira nada. Pero Esther después descubrió que el polvo de hornear que ella había comprado era una marca diferente que necesitaba una temperatura específica, no era el Royal de toda la vida, ¿sí? Y ahí dijo, mirá, nunca había pensado en esto. Entonces esta torta necesita que uno de los elementos constituyentes sea Royal, no puede ser ni siquiera otra marca. Tiene que ser esta marca porque si no, no sale. Entonces hay elementos que no son negociables y la integridad no es negociable. Y eso es algo que necesitamos entender. Porque muchas veces, en algunos casos específicos, hemos escuchado hablar, o en mi caso específico hasta he leído hace un tiempo compartí, y digo, mirá lo que encontré acá, de un pastor conocido hablando de cómo, básicamente resumiéndoles, cómo la integridad era algo que él no estaba cuando Dios lo llamó. Dios no lo llamó a ser íntegro, básicamente decía, Dios lo llamó a ser pastor. En el seminario no le enseñaron sobre eso, él fue aprendiendo sobre eso a medida que crecía en el ministerio, y él decía, después de no sé cuántos años de ministerio que tengo, vamos a cerrar en 15, 20 años más o menos que este pastor tenía, dice, recién hoy yo siento que la integridad es algo bueno, aprovechable y parte de mí. Confieso que durante todos estos años fue como una mochila que yo me tuve que poner para hacer el ministerio, ¿sí? Fue algo externo, algo que no me pertenecía, algo que yo no saboreaba, no era parte de mí. Y eso llamó mi atención y dije, opa, lo leí por acá, lo escuché por allá, entonces me parece que es necesario que nosotros trabajemos esto dentro del contexto del cuidar de nosotros mismos, que a su vez está colocado dentro del contexto de salir de nuestra zona de confort, ¿sí? Si nuestra zona, ayer Facundo decía, nuestra zona de confort a veces es nuestra zona de peligro o algo así, dijiste, no recuerdo las palabras exactas, pero es cuando estamos demasiado cómodos, ya nos convertimos se convierte en un lugar peligroso, ¿no? Empecemos a analizar nuestra integridad. Y no solo nuestra integridad, sino lo que la integridad significa para nosotros. ¿En qué parte la coloco? ¿La coloco para adornar? Porque si la coloco para adornar, va a depender de en qué lugar, a qué cumpleaños voy. No sé si me explico. Depende con qué iglesia trabajo, depende con quién trabajo, soy más, menos íntegro a medias, que en realidad no es integridad. ¿Dónde coloco ese ingrediente que es la integridad? ¿Bien? Cuidándonos para poder cuidar. Yo me cuido y cuido a mi familia cuando soy íntegro. Integridad. Esa tiene que ser una clave para nuestro ministerio, para nuestra familia. Integridad. ¿Puedes pasar, por favor, Facundo? Integridad y confianza, una relación ahí. No abrí acá, voy a abrir. Nunca me sale el nombre de esta persona, es un escritor, creo que es holandés, si no me equivoco. Vom Steek. Capaz que vos me podés ayudar ahí que está cerca de Alemania. Vom Steek, no sé cómo se dice. Y él trabaja en varios libros para los pastores y para los líderes, preguntándose por qué estamos en crisis, por qué el cristianismo está en crisis en varios países. Él habla del contexto europeo, pero en nuestro caso en Uruguay se asemeja mucho a veces. Y él dice, nosotros estamos en crisis en parte porque perdimos la confianza de la gente. La gente ya no confía en la iglesia. A ver si nosotros nos asemejamos un poquito. ¿No le suena un poco la realidad de Uruguay? La gente dejó de confiar en la iglesia. No es lo mismo, ni siquiera la figura del pastor. Yo me acuerdo en Nuevo Berlín, cuando estábamos allá, mi papá pastor, todo el mundo diciéndole pastor, no sé qué, pastor. Era como algo respetado la figura del pastor. En Guichón no estabas en el comité de emergencia también, ¿no? Estaba el comisario, el bombero, el no sé qué, y el pastor. El pastor estaba también. Y hoy en día
Hay excepciones, ¿no? Pero esas cosas ya no pasan. Hemos perdido la confianza de la sociedad, del pueblo, por diferentes razones. Hay una parte de esa pérdida de confianza tiene que ver con la mentalidad de la gente misma. Son cuestiones de ellos, malinterpretación de lo que es el Evangelio, generalización, lo que sea, cuestiones de ellos. Yo me quiero centrar en las que pertenecen a nosotros. Una de esos factores en la pérdida de la confianza ha sido negociar la integridad. Si yo dejo de ser íntegro, pierdo la confianza. Este autor dice, la confianza es difícil de ganar y fácil de perder. Piensen conmigo, piensen en personas que hayan tenido que evangelizar, discipular. La confianza es difícil de ganar, muy difícil de ganar y fácil de perder. Y el elemento principal que hace perder esa confianza para este autor es falta de integridad. Cuando yo hago así, la confianza se va. Pensemos acá en algún ejemplo, no sé, estás intentando evangelizar a alguien, te cuesta mucho entrar en contacto, vas, Hay pequeñas cositas que vos podés hacer que la confianza medio que balancea, pero hay una que hace que la confianza se corte. Es cuando vos y yo no somos íntegros, la persona ve eso y la confianza se cortó. Y eso que demoró tanto tiempo en ser construido, en un plis-plas, desaparece. Necesitamos entonces centrarnos en la integridad, pero no como aquel pastor que aprendió a ser íntegro estando ya en el ministerio, que no aprendió, que tenía la integridad como parte de una mochila, sino que nosotros necesitamos cambiar el concepto y entender que la integridad necesita ser un elemento constituyente. Ahora, donde estés, ya estás en el ministerio, no sabes dónde vas a estar en el futuro, y pasarle eso a nuestros hijos. No sabemos dónde van a estar nuestros hijos de aquí a algunos años, algunos tal vez entren en el ministerio, otros tal vez hagan otras cosas, pero enseñarles desde pequeños que la integridad hace parte de lo que él es. No es algo que le van a imponer, no es algo que le va a pesar. Debemos pensar en la integridad como algo que nos trae felicidad, que nos trae plenitud. Vamos a pasar al próximo pasaje. Podemos buscarlo ahí, Salmo 24, del 3 al 5. Salmo 24, del 3 al 5. ¿Alguien lo sabe de memoria? Bastante conocido para algunos. ¿Alguien lo sabe de memoria? ¿Que quiera contarlo acá? ¿No? Bien. Dice lo siguiente: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Ya la Biblia ya nos está mostrando que la integridad, limpieza de manos, limpieza de corazón, pureza de alma, son necesarias para acercarnos al trono del Señor. Y entonces es parte constituyente de cualquier cristiano. Y de los pastores entonces no es ni negociable. ¿Por qué nos cuesta tanto a veces entonces? ¿O por qué tenemos tantos problemas con esto? No tengo respuesta para eso, ¿está? Simplemente estoy tirando preguntas para que pensemos. Pero, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Debemos apuntar a eso, a ser personas que estén aptas para entrar y subir al monte del Señor. Personas con manos limpias, corazones puros, almas limpias, íntegras, completas. Que parte de esa constitución es la integridad. Si en la torta, después que está hecha, la torta pasó por el horno, yo se las traigo y le digo, Nancy, sacale la harina, ¿vos podés sacárselo? Imposible, ya es parte constituyente. Vos podés decorarla con otras cositas, pero los ingredientes que ya armaron el bolo ahí adentro, ya no se pueden separar. Nosotros en nuestros ministerios ya deberíamos estar, ya somos tortas hechas. Ya estamos en una parte donde si alguien quiere sacarnos la integridad, me tiene que matar. Esa debería ser la mentalidad.
No tengo cómo sacarte la integridad. No puedo. Es parte constituyente de lo que vos sos. Así debería ser de importante para nosotros perseguir, correr atrás de la integridad y ser felices en ese proceso. No tiene que ser un peso. Vamos a ver tres partes de lo que es la integridad. Lo primero es lo que yo soy, como algo completo, ¿no? Y después lo vamos a dividir en dos cositas más. Busquemos Marcos 12, 14. Jesús en Marcos 12 está hablando ahí con unos muchachos que le estaban trayendo problemas, eran complicados, ¿sí? Y fíjense lo que dice este pasaje, Marcos 12, 14, podemos empezar del 13 si quieren. Y le enviaron algunos de los fariseos y los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y ahí ya viene la cuestión del tributo y todo lo que viene después, ¿no? Y la respuesta de Jesús a eso. Pero inclusive en esa especie de trampa que le querían hacer a Jesús, ¿vieron lo que dice el versículo 13, no? Le enviaron para que le buscase la boca, a ver si Jesús pisaba la pelota, si se resbalaba, qué era lo que hacía, ¿no? Inclusive en esa ironía que quisieron hacerle a Jesús, estaban reconociendo en Jesús integridad, porque decían: sabemos que eres hombre veraz. ¿Alguien tiene otra versión que no sea la 60 acá en la vuelta? La NBI. ¿Qué dice la NBI? 14, Versículo 14. Dice: al llegar le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. Sabemos que eres un hombre íntegro. Gracias, Olga. Sabemos que eres un hombre íntegro, sabemos que eres un hombre completo, sabemos que eres un hombre verdadero. Y encima le da la explicación: porque no te fijas en las apariencias de nadie. Increíble cómo Dios hace las cosas, ¿no? Gente con maldad en el corazón, haciendo los mandados, como era el caso de estos, que iban a ver si conseguían sacarle alguna a Jesús. Para empezar a conversar con Jesús, lo primero que tuvieron que hacer fue reconocer algo en Jesús. Le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre íntegro, porque no te fijas en las apariencias de la gente. Y ahí quisieron caerle con alguna cosa y Jesús ya le respondió. Léalo después en casa cómo termina esta historia. Pero a lo que voy es, se veía, se transpiraba la integridad de Jesús para afuera, ¿sí? Era parte esencial de lo que Él es. Es parte esencial, es la integridad. Y eso es visible. Sabemos que eres hombre íntegro. Y en este caso le daban la explicación. Mi pregunta es: si salimos a la calle de nuestra iglesia, de nuestro barrio, vamos a la casa de algún amigo, vamos a la casa de alguien que no conocemos, conversamos un poquito con ellos, pasamos línea, ¿la gente puede decir esto de nosotros? Omar, antes de que te vaya, sé que sos íntegro. ¿Por qué? Y te da la explicación. Ese debe ser nuestro objetivo. No escuchar, no buscar la adulación de las personas o la explicación, sino que si la gente pasa línea sobre lo que nosotros somos, esto más esto, da resultado de integridad. Eso es a lo que voy. Y que cuando la gente nos pregunte: che, ¿dónde aprendiste? ¿En qué seminario aprendiste integridad? Nosotros no sepamos responder sobre un seminario específico. Es decir, no estudié en ningún seminario esto de integridad. Esto viene conmigo desde el momento que empecé mi relación con Jesús, desde el momento que conocí al Señor. Es parte integrante de lo que yo soy y también puede ser parte integrante de lo que vos sos. Necesitas ser parte integrante de lo que vos sos. En el caso de Jesús, entonces, Jesús era íntegro, es íntegro. Parte esencial de lo que Él es. ¿Cómo está eso en tu vida? ¿Cómo está eso en mi vida? Necesitamos analizarlo. ¿Somos íntegros? O ese ejercicio que hacen algunas personas. O estamos en una situación de integridad ahora mismo. Porque necesitamos ser íntegros. Estar íntegros quiere decir hoy sí, cuando termine el campamento, y depende de las circunstancias. Y la integridad no se trata de eso. ¿Bien? La palabra integridad viene de la palabra integer, que es del latín, ¿no? Que significa entero o no tocado por ningún mal. Fíjese, íntegro. Esta torta, la cuarta torta que hizo Esther, salió íntegra. No fue tocada por ningún mal, salió bien.
Las otras no salieron tan bien. Ya no eran íntegras. Se podían separar los ingredientes. ¿Cómo está nuestra vida en ese sentido? ¿Somos íntegros, enteros, no tocados por ningún mal? Lo que somos es parte esencial, la integridad es parte esencial de lo que yo soy. Por favor, el otro. Pero también lo que digo. Mateo 5:37. Este sí se lo tiene que conocer alguno. ¿No? ¿Tampoco? No. Perdiste el esgrima bíblico. 5:37. ¿Qué dice? ¿Alguien lo sabe? No, ya lo tienen todos ahí. Pero que vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Y a eso podemos sumarle el texto que estaba mencionando Facundo. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Lo que digo. Y cuando coloqué lo que digo acá no me refiero solamente al vocabulario, ¿no? Sino a las promesas. A las promesas. Tuve muchas experiencias lindas en el ministerio y en mi preparación. Pero también tuve de las otras. Y las que más daño me hicieron en mi corazón fueron las de aquellos líderes que nos estaban preparando, que no fueron fieles a sus promesas. ¿Sí? A mí me tocó trabajar con un líder que le prometía a todo el mundo un montón de cosas y después no cumplía nada. Y nosotros que veníamos atrás, veníamos solucionando los problemas que él iba dejando. ¿Sí? Iván, te estuve escuchando, Iván, el otro día predicando, qué bien que predicás, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabés que allá, cerca de Minas, hay un pueblo que se llama Mariscala, calzás justito y no sé qué, y todo el campamento dándote, y vamos, no sé qué, pim, pum, pam, ya. Hice un par de llamadas, ya tengo, Iván, no sé qué, Iván está tan emocionado y con algunos problemas tal vez allá en La Paz, y cansado de la iglesia, y cansado de algunos miembros, y cansado de no sé qué, que Iván dice, ¿sabés? Nancy, ya está. Nos fuimos y caes en Mariscala y nos vemos. No hay nadie allá. No hay gente, no hay casa, no hay no sé qué, no sé. Bueno, a mis padres le pasó, ¿no? Iban a plantar una iglesia en Nuevo Berlín, en un lugar que ya está todo, ya está la gente, ya está el local, y llegó el camión de mudanza y no había ningún lugar y el camión dice, me tengo que ir. Y hablaron con un vecino, mire, nosotros estamos llegando, no sé qué, todavía pueblo chico, estamos hablando de allá en el 87 capaz, 87, 88, ¿y qué hacemos? Tengo un nene chico y yo ahí fui el que le di lástima al vecino, porque si yo no hubiese estado, aquella gente dormía en la cuneta esa noche. Y ahí mis padres tuvieron que vivir un tiempo en la casa de alguien que no conocía a Cristo, porque no tenían dónde quedarse y fueron allí porque había una persona, no solo una persona, un ministerio, había un grupo de gente, había una iglesia que los había enviado y en ese envío había algunos errores notorios, graves. No había integridad en las palabras. ¿Y esto por qué lo digo y por qué ya separamos, ¿no? Primero dijimos todo lo que somos necesita ser integridad, pero también vamos a separar en algunos detalles, porque a veces caemos en el error de pensar, integridad, yo no robo, yo hablo con todos los que vienen, yo visito, yo hago visitas. A mí ya me dijeron eso una vez en una charla sobre integridad, me dice, pero si yo hago visitas. Entonces, el concepto para esa persona de integridad está relacionado con que él visita a las personas. Está perfecto visitar a las personas como pastores, pero la integridad es mucho más que eso. Es otra cosa de lo que estamos hablando. Entonces, lo que digo también necesita ser colocado dentro del parámetro de la integridad. ¿Cómo estás en ese sentido? A veces, los pastores tenemos algunos pastores tal vez tienen una tendencia natural a la sonrisa fácil todo el rato, ¿no? Sonreír, y tenés que sonreír y viene alguien. Ayer Facundo lo estaba contando, ¿no? Propio de lo que salía de su corazón. Un rato antes estabas destrozado, ¿no? No sé cómo, dijo Facundo, no fue que fue falsedad, sino no sé cómo en ese momento mi semblante estaba bien. Estamos preparados, a veces estamos entrenados, o el Señor mismo cambia nuestro semblante, como fue el caso de Facundo, que él mismo lo reconoció allí, cambia nuestro semblante para ese momento.
Entonces parece que vamos en automático, ¿no? Estamos en casa, no sé qué, clean, sonrisa Colgate. A veces pasa lo mismo con lo que decimos. Estamos acostumbrados a ser positivos, ser lindos, como Facundo también con sus frases positivas. Las frases positivas de ayer, voy a hacer esto. No, él aclaró, es una broma. Él aclaró que no era frases positivas específicamente como tal. Pero me siguen a lo que hablo, ¿no? Y a veces necesitamos confrontar a las personas, necesitamos decir algunas cosas, a veces necesitamos cambiar el semblante para que la persona se dé cuenta de algunas cosas. No, estoy hablando en serio. No, esto no es así. Lo que digo es parte integral de lo que es la integridad en sí mismo y como tal de lo que yo soy. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y eso no tiene que ser una imposición. Ahí lo unimos con el texto que mencionó Facundo. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo te digo que sí porque sale de mi corazón y voy a buscar hacer todo lo posible para que sea sí. Y si te digo que no es porque sale de mi corazón y voy a hacer todo lo posible para que sea no. Lo que es más de esto, de mal procede. Esto hace parte de la integridad. Entonces, no sé cuál es tu concepto de integridad. Lo que estoy intentando hacer es colocar esto, ayudarte y ayudarme a mí mismo también a que coloquemos esto dentro de nuestro concepto de integridad. Yo soy íntegro, pero fallo acá, entonces no somos tan íntegros como pensamos. Lo que digo es parte esencial de la integridad. Cumplí lo que prometo. Cuando decimos algo, la gente confía. Y si yo no cumplo esa promesa, ¿qué se corta? Otra vez. Cling, la confianza. Y arrancar de cero otra vez. Tenemos que ser personas de palabra. Lo que soy, lo que digo y obviamente lo que hago. Mateo 7:21. Este también, ¿alguien se lo conoce de memoria? ¿No? Cuando se los diga, seguramente que sí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya lo conocemos, ¿verdad? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay una diferencia y entonces comenzamos hablando de lo que soy adentro, pasamos a lo que digo, la boca, y ahora a lo que hago. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y se acuerdan? Ahí completamos el círculo, digamos. Comenzamos diciendo, ¿quién entrará en los atrios del Señor? ¿Quién subirá a su monte santo? El limpio de manos, el que hace las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Labios puros, corazón puro. La integridad es el conjunto de estas cosas, ¿no? Lo que yo soy, lo que yo digo, lo que yo hago. Es una continuidad entre lo que creo, lo que digo y lo que practico. Es una continuidad, ¿sí? Una línea continua. ¿Quién es Fernando? Lo puedo definir por lo que él cree. ¿Y por qué sé lo que Fernando cree? Porque Fernando lo dice. ¿Y por qué sé que es íntegro? Porque lo que Fernando cree y dice también lo hace, ¿sí? Es una continuidad entre lo que creo, digo y practico. Yo creo que hasta acá tal vez para algunos haya alguna cosita nueva, algo diferente, pero estamos todos más o menos en lo mismo. Ahora tenemos que agarrar esto y llevarlo para el lado del cuidado personal de cada uno y para el cuidado de nuestra familia. Esto no tiene que ser una imposición. No, hoy me levanto y tengo que tener cuidado con lo que digo porque si no, no voy a ser íntegro. Está bien tal vez que arranquemos así, pero en determinado momento tiene que pasar a ser algo inherente a nosotros, algo que está dentro de nosotros, una parte esencial. Ni estoy pensando específicamente en lo que digo porque sé que lo que sale de acá sale de mi corazón y mi corazón es puro. Obviamente que hay pecado, obviamente que nos equivocamos, obviamente que un montón de cosas, pero la intención necesita ser esa. Necesitamos una continuidad entre lo que creo, digo y practico. Todos tenemos... A ver, voy a buscar un ejemplo acá. La Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿no? En sus creencias,
cuando uno lee algo escrito en sus creencias, ¿se han dado cuenta que tenemos muchas similitudes? Por ejemplo, si hablamos de Jesús, si hablamos de Dios, si hablamos de algunas cosas. Yo estuve leyendo algunos documentos hasta el significado del bautismo, por ejemplo. ¿Sí? No estoy diciendo que nosotros somos iguales a ellos, sino que ellos en su teoría. Ahora, ya del salto de lo que creo, supuestamente lo que creo, a lo que digo, ahí ya, ¿no? Ahí ya estamos hablando de un montón de cosas, desde la teología de la prosperidad, hay un montón de cosas que estamos totalmente distanciados, ¿no? No tenemos nada que ver. ¿Ven cómo no hay una continuidad? Di el ejemplo de la Iglesia Universal, pero piensen en otras cosas. Miren, nosotros trabajamos en uno de los hogares del INAU y tenemos una hermana de la iglesia que toda su familia son mormones. Toda su familia son mormones. Ella es la única cristiana de la casa. Y todo el día le están diciendo cosas y no sé qué y no sé cuánto. Entonces a veces ella siempre con mucha paciencia les explica, intenta evangelizarles y un montón de cosas. Y cuando hace ya 7, 8 años nos dieron la autorización para entrar a trabajar al INAU, lo contamos en la iglesia, toda la iglesia contenta, y ella fue a la casa con esa alegría, ¿no? Y dijo, nos abrieron las puertas y vamos a empezar a trabajar en el INAU. La hermana de esta hermana de la iglesia, que es mormona, me llamó y me dice, qué bueno, pastor, ahora voy a hablar en la iglesia y le voy a decir que nos juntemos. Todos somos cristianos y vamos a ir allá a glorificar a Dios. Digo, aro. Tranquila. Yo ni siquiera sabía bien quién me estaba hablando. Además, nos reímos con Esther porque ahora yo puedo diferenciarlas. Pero cuando recién llegamos a Minas, son muy parecidas y en el teléfono tiene la voz igual. Entonces digo, pará, ¿quién me está hablando? ¿Rosario? No, te habla la hermana. Ah, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿De qué me estás hablando? Bien, no sé qué, ahí conversamos, papá. En su cabeza, nosotros creemos lo mismo, hacemos lo mismo, decimos lo mismo, somos cristianos. Los dos somos cristianos. Vamos, nosotros vamos con ustedes. Reventamos esta ciudad y esta ciudad no sé qué, no sé cuánto. Y tuvimos que hacer algunos ajustes ahí. Conversar algunas cosas. Para que se queden tranquilos, fuimos nosotros, ¿está? La Iglesia Bautista de Minas. Pero ven, es necesario que exista en nuestra cabeza una continuidad, primero en nuestra cabeza, entre lo que soy, lo que digo y lo que hago para después ponerlo en práctica. ¿Sí? Porque si no, lo que pongo en práctica, después, ¿de dónde sale? ¿Dónde tiene fundamento? Lo que soy, lo que digo y lo que hago. Y cuando hago eso, me cuido a mí mismo. Me cuido a mí mismo, cuido a mi familia. Por eso que es importante que la integridad no sea un peso. La integridad, todos los que estamos acá tenemos hijos, ¿no? Estoy haciendo acá. Lilia y Fernando no, son los únicos, creo. Ayúdenme porque tengo el reflejo de aquel lado y no veo. Veo cosas. Ok, perdónenme. Pero usted no haría lo que fuese por su hijo o su hija, si está en un problema, si sabemos que hay algo que le va a ayudar, que va a mejorar, ¿no haría lo que fuese? Mi hija se fracturó el fémur hace ya algunos años y cuando se estaba recuperando, estaba aprendiendo a caminar y se fracturó el fémur. Entonces estuvo enyesada mucho tiempo y cuando le sacaron el yeso, después de varios meses, tuvo que reaprender a caminar. Y en ese reaprender a caminar, el médico nos decía, está completamente bien. Si ella cojea, es porque la cuestión está acá. Usted déjela sola y usted se va a dar cuenta que cuando está jugando y no se da cuenta, camina bien. Es cuando se acuerda y le da miedo. Y era tal cual, estaba jugando, estaba bien y de repente se acordaba. Y ahí caminaba. Y en una empezó a correr jugando. Iba corriendo y alguien la estaba como persiguiendo, ahí te agarro, y se ve que se acordó, hizo así, se tiró para atrás y se fracturó el brazo. Y no había pasado ni un mes entre una cosa y otra. Otra vez con el yeso para atrás. Cuando le sacaron ese yeso, mi hija empezó a tartamudear.
Y claro, en mi cabeza es un trauma. No tengo experiencia ninguna, no sé nada de esto. Estoy hablando como padre, ¿no? Me empecé a buscar algunas explicaciones y dije, fue una atrás de la otra. Fue el día que le sacaron el yeso de la mano y qué bueno, qué alegría, vamos a llamar a los abuelos. Y no hablaba. Y ahí empezamos no sé qué, y empezó a tartamudear. Esperamos unos días y seguía. Hablamos con el pediatra y el pediatra nos dice, Camdel, el sanatorio, ¿no? Tiene un grupo de psicólogos infantiles, ¿sí? Ellos trabajan con cuestiones de abuso y esas cosas, pero yo puedo hablar con ellos porque yo también creo que es algo que quedó ahí de los yesos y las fracturas. Este fue un año súper complicado. Yo también coincido con ustedes, padre. Si ustedes quieren, le damos una recomendación para ir ahí. ¿Qué harían ustedes? ¿Vamos o no vamos? Yo no lo pensé ni 2 veces. Vamos. ¿Saben las barbaridades que la gente empezó a hablar, no? Porque ese grupo de psicólogos, ¿con qué trabajaba? Con abuso, con violencia. Mira lo que este le debe haber hecho algo, y este le debe haber hecho no sé qué, y este le debe haber hecho no sé cuánto. Y mi esposa, que sabe que soy calentón, ella un día me dice, Andrés, vos no tenés que darle importancia a lo que están diciendo. Y yo le dije, bueno, Esther, debe ser la primera vez en mi vida que no le doy importancia a lo que la gente está diciendo. Debe ser la primera vez en mi vida, literal. Y fue una sorpresa para mí mismo, porque yo sé que engrano y me voy. Digo, ¿qué? Que no sé qué, ¿de dónde sacaste eso? No engrané ni una. Y ahí fui aprendiendo después con otras cosas. Bueno, para terminar la historia, fuimos a estos psicólogos, ellos inmediatamente identificaron el problema y dijeron, sí, pero mirá, padre, gracias por venir, excelente, hicieron muy bien, vamos a hacer un par de ejercicios, le vamos a dar un pase al fonoaudiólogo y esto se soluciona rápido, así que tranquilos. Y tal cual, fue al fonoaudiólogo, no sé qué, pim pum pam, y a los meses ya estaba bien otra vez. Pero ¿por qué cuento esta historia? Y ahora ven cómo habla, ¿no? No para de hablar. Y camina bien, corre bien, no tiene ningún problema en los huesos. ¿Por qué cuento esta historia? La estoy contando desde mi punto de vista, cómo yo me di cuenta en el proceso de que por mi hija, por la salud y el bienestar emocional, físico y físico de mi hija, a mí las críticas me dejaron de importar. Algo que me había importado toda la vida, por mi hija, esto pasó a segundo, tercer, cuarto, quinto plano. ¿Se entiende? Entonces, ¿usted no haría algo similar por sus hijos? ¿No dejaría las críticas de lado? ¿No dejaría lo que dice? ¿No dejaría? Lógico, me da igual lo que digan. Yo voy a hacer lo que sea por mis hijos. Y ahí nos pusimos, y después encontramos algunos casos que intentamos orientar y ayudar de algunas personas que estaban pasando por situaciones similares, sobre todo problemas relacionados con algún accidente que el niño había tenido, y tenían miedo de ir al psicólogo por lo que la gente iba a decir. Y el que estaba sufriendo era el niño. Ahí nosotros intentamos ayudarles, llevarles, orientarles para decir, no, anda, no importa esto después lo manejamos, lo importante ahora es el niño, él es el que tiene que superar esto con ayuda de profesionales. Y toda esta historia era para contarles que así, ese mismo sentimiento que tenemos con nuestros hijos es, hago lo que sea por ellos, no me importan las críticas, no me importa nada. Ahí es donde tenemos que agarrar la integridad. La integridad no es algo para vos, pastor, solamente. Es por el bien de tu familia y de la mía. Es para cuidarnos. Yo cuido a mi esposa siendo íntegro. Yo cuido a mi hija siendo íntegro. ¿Ven? Esa es la diferencia, que a veces entendemos que la integridad es una mochila que nos ponemos o es un pilot que nos ponemos para los días que llueven. Pero ¿qué pasa los días que hay sol? Nos cuesta llevar un pilot, porque hace calor, porque es incómodo, porque se te pega al cuerpo. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa cuando yo empiezo a ver la lluvia de forma diferente? Cuando la lluvia a mí no me molesta. No necesito el pilot. Si hay sol, camino. Si hay lluvia, camino. Porque es algo que está acá. Parte integrante de lo que soy me dice que la lluvia no pasa nada. Entonces salgo igual. La integridad es parte del cuidado que el pastor necesita tener consigo mismo y con su familia. Sé íntegro por tu propio bien,
por tu propio beneficio, pero por el de tu familia. La esposa del pastor de Esther es una escritora en España, es una escritora de libros. Y libros de ficción, novelas, es famosa, súper conocida, y los últimos años ella empezó a exteriorizar y sacar para afuera y contar su realidad. Contó su biografía y algunas cosas que le pasaron. Nosotros ya sabíamos la historia porque la conocíamos, pero ella es hija de un misionero, ¿sí? Y ella sufrió abuso sexual dentro de su casa. Toda su familia son misioneros, padres, los tíos, los otros tíos, no sé qué, no sé cuánto. Y ella sufrió abuso sexual de varios. Y era algo que solo algunos conocíamos, pero ella llegó un momento que dijo, bueno, yo ya trabajé con esto, yo tengo un montón de herramientas, el Señor curó esas heridas, tanto que yo soy misionera junto con mi familia, yo salgo al campo transcultural para contarles a otros sobre el amor de Dios. Y creo que es momento de exteriorizar esto y contarle a otros para ayudarles, ¿sí? Y una de las cosas que ella trabaja en el primer libro que cuenta su historia y lo que le pasó era esto. Su padre era el number one hablando sobre integridad. Y ella estaba, creo que se pongan ahí un momento en la situación, A mí no me gusta contar esta historia, no estoy buscando ningún tipo de reacción emocional ni nada, por favor. Simplemente les estoy contando a ver si conseguimos conectar un poco con este tipo de circunstancias. Pongámonos en el lugar de una niña o un poquito más grande, una adolescente, ya con todos los problemas de la propia adolescencia, ¿no? Las crisis, las cosas que pasan en la cabeza en la adolescencia. Viendo a su padre hablar sobre integridad allá adelante, sabiendo todo lo que había hecho y seguía haciendo. Porque esa conducta siguió hasta que ella se fue de la casa. Y pensemos en lo milagroso de nuestro Señor, que una persona que vio, vivió, sintió, escuchó todo ese tipo de barbaridades, hoy sirve al Señor. Ella logró identificar que el problema no estaba con Dios. Yo tuve un montón de crisis con mi padre, cosas que no entendía, y creo que todos los hijos de pastor hemos pasado por eso, ¿no? Desde cosas simples a cosas más complicadas. El día libre, pero no es el día libre. Hoy no es lunes, no es que hoy te quedas en casa. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo que fulanito se cayó y está en el hospital? Y que se maneje fulanito, yo qué sé, que arranque. ¿Por qué tenés que arrancar vos, pastor? Y además en la iglesia había de todo, ¿no? Yo me acuerdo un día que estábamos tomando mate con mi padre y tocan el timbre y allá en Villa Española hay una reja, ¿no? Y si uno mira por la ventana se ve y... ¡pastor! ¡Pastor! Y era un día libre. Y yo ya me puse con... Allá viene uno a molestar. A ver qué le pasó a este. ¡Pastor! ¿No tenés una cisterna? Se me rompió la cisterna. Y mi padre dice... Hoy no, amigo, dale. Habla con Luis, con no sé quién, dale, nos vemos, chao. Y salió de la ventana. Y a mí se me infló el pecho y se dije, ¡apa! Dije, mirá, con otras cosas y con la cisterna no. Cisterna ya estamos hablando de otra cosa. Hay que buscarse la cisterna. ¿De dónde querés que saque una cisterna? El pastor. No, anda con el pastor. El pastor debe coleccionar cisterna, porque yo sé que él es medio raro. Alguna le tiene que estar sobrando una cisterna. Por nuestros hijos hacemos lo que sea y cambiamos hasta nuestra forma de ser y permitimos que el Señor trabaje cosas y el Señor hace milagros en nuestra vida y no nos damos cuenta y pasan a ser una parte integrante de nosotros. Se los digo como experiencia propia. La integridad también tiene que ser una cosa de esas, no es una cosa de vez en cuando. El Señor trabaja nuestras vidas de acuerdo a la integridad y nunca nos acerquemos a este tipo de actitud como la de este pastor, misionero, no sé qué, no sé cuánto, que de acá, lo que él decía se asemejaba mucho a la integridad, pero lo que él era y lo que hacía no tenía nada que ver con integridad. Entonces es como querer hacer una torta solo con harina. Vamos a hacer una torta, metemos harina, la metemos en el horno. No funciona. Necesitas todos los ingredientes, si no la cosa no queda hecha. Lo que soy, lo que digo y lo que hago necesitan ser una continuidad, una línea continua.
Y así somos íntegros. Y vamos a ver una forma de... Esto es un incentivo a la integridad. Yo no sé cómo... No tengo una receta para decirte cómo facilitarte las cosas para que seas íntegro. Sin embargo, con Facundo estuvimos pensando, cada uno por separado, nuestras charlas, y después nos juntamos en el retiro personal de Facundo, que era personal, pero yo me colé ahí. Y ese día, no dijiste ayer, Facundo, nos juntamos a las 7, Facundo se había acostado a las 4 de la mañana, yo había dormido mansito toda la noche, tranquilo, conversamos, llegó el mediodía y Facundo me dice, te quedás a comer, ¿no? Y yo me habían tirado que era su retiro personal. Le digo, no, ni a palo, nos vemos, chao, quédate en tu retiro personal, te robé mediodía, ahora arreglate vos con Dios lo que tengas que hacer y yo me voy a mi casa. Y me peleé. Y ahí Facundo siguió con su retiro personal. Pero en ese retiro conversamos algunas cosas y nos sorprendimos uno a otro cómo el Señor había direccionado las cosas, cómo nos había colocado en la misma línea de pensamiento, aunque llegamos por caminos diferentes, pero estamos tocando los mismos asuntos. Y ayer Facundo habló en diferentes puntos también sobre la rendición de cuentas. Los dos llegamos en aquel retiro y dijimos, yo voy a hablar sobre la rendición de cuentas, yo también. Bueno, vamos a ver por dónde lo trabajamos, pero llegamos a lo mismo. Facundo ayer habló, buscate un mentor, buscate un grupito ahí donde puedas contar, hablar, donde puedas escuchar. Eso es rendir cuentas. Yo hoy voy a ser un poco más lineal, mi cabeza funciona diferente a la de Facundo, necesito punto 1, 2, 3, pero vamos a hablar de lo mismo. Entonces esto no lo veas simplemente como una repetición de lo que hablamos ayer, sino como un refuerzo. Porque la tendencia natural sería, bueno, los dos vamos a hablar de lo mismo, yo lo saco, no sé qué, y conversamos un poco de eso y también llegamos a la conclusión, ¿sabes qué? No es necesario sacarlo. Lo que necesitamos hacer es reforzar la idea. Entonces esto lo que pretende ser es un incentivo, una pequeña ayuda para mí y para ti, para facilitarnos el vivir una vida de integridad. Y la solución que encontramos los dos fue la rendición de cuentas. Cuando uno rinde cuentas, sabe rendir cuentas específicamente en algunas circunstancias y en algunos grupos, ahora vamos a ver algunas cositas, nos cuidamos a nosotros mismos y se nos facilita el ser íntegros. La rendición de cuentas es fundamental. Próximo, por favor. Primero, rendirle cuentas a Dios, ni que hablar. Estaba buscando cuando preparé esto citas bíblicas, pasajes bíblicos que nos ayudaran a esto y podría escribir un capítulo, una concordancia. Entonces, delante de eso decidí no poner ninguna cita bíblica, porque creo que todos sabemos que nuestra relación con Dios es una relación de amor, tiene que ser una relación de confianza, pero también es una relación de rendición de cuentas. Contarle a Dios cómo estamos, cómo nos sentimos, lo que pasamos, cuando pecamos, confesar nuestros pecados. Si no tenemos confianza en Dios para rendirle cuentas a Dios, ¿vamos a confiar en nuestra esposa? ¿Vamos a confiar en un grupo pequeño? ¿Vamos a confiar en nuestra iglesia? Imposible, esa confianza no va a tener un fundamento. Al primero que debemos rendirle cuentas es a Dios. Y esa rendición de cuentas a Dios, si lo llevamos a una parte más práctica, necesita ser algo diario. Necesita ser algo constante. Yo sé que esto ya lo saben, yo sé que esto ya lo han enseñado también. Mi papel en este momento es simplemente recordarnos que eso es necesario y es parte de un cuidado, es parte de un impulso para que seamos personas íntegras. Otra cosa que se puede hacer, llevándolo ya a un punto más práctico, es lo que hizo Facundo, un retiro personal para rendirle cuentas a Dios. Eso que nos incentivó Facundo también a escribir. ¿Vieron? Él mismo ayer leyó cosas que le pasaron en otro tiempo. Él ahora se puede parar y en su conversación con Dios también rendirle cuentas de lo que hizo con todo lo que aprendió en ese momento. La rendición de cuentas a Dios es parte fundamental, es un incentivo para que seamos personas íntegras. Es un impulso para eso. Pero no nos quedamos solos ahí. Después necesitamos rendirnos cuentas a nosotros mismos. Primera de Timoteo 4:16, lo leímos antes de ayer, en lo que estuvimos trabajando sobre la preparación. Primera de Timoteo 4:16. ¿A alguien se lo sabe de memoria? 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello
pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Pablo, por algo le decimos epístolas pastorales, ¿no? No le llamamos epístolas doctrinales, no le llamamos epístolas formativas de un discípulo. No le llamamos cartas a un pequeño pastor, a un joven pastor, le llamamos cartas pastorales, porque Pablo estaba pastoreando el corazón de Timoteo y en ese pastoreo le enseñaba diferentes cosas. Esas epístolas pastorales también contienen información muy relevante sobre la conducta de Timoteo consigo mismo. Huye de tus pasiones juveniles, ¿se acuerdan de esa? Está hablando a Timoteo y le dice, tené cuidado con vos mismo, huí de tus pasiones juveniles. Y acá le está diciendo, ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo nos cuidamos nosotros a nosotros mismos? Rindiéndonos cuentas a nosotros, de lo que somos, de lo que hacemos, de cómo éramos y de cómo hemos avanzado. Ahí está el cuadernito, escriba todo lo que siente en este campamento, todo lo que pasa por su cabeza, sus pensamientos, su mente, su corazón, y analícelo de acá a algunos meses. Ríndase cuentas con usted mismo. Facundo me dijo un día que tenía que escribir los desafíos para este año. A ver, estamos en julio y me había olvidado. Hay que rendirse cuentas a uno mismo, tener cuidado de nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos. Para un cachito. Y acá, en este sentido también, a nosotros mismos, un segundo paso dentro de este paso, un subpaso, sería a nuestra familia. En nuestra familia, nuestras esposas, estuvimos acá con nuestras esposas, el único que estuvo solo fue Santiago, es el que se puede excusar de eso, pero el resto, todos estuvimos con nuestras esposas, ¿sí? Rendimos cuentas, y ellas también rinden cuentas. Rendir cuenta de ese círculo íntimo en casa. ¿Cómo vamos con esto? ¿Cómo hacemos con esto? De nuevo, no como una obligación. Ayer Facundo lo presentaba desde el lado de cuidarnos a nosotros mismos, es parte de nosotros. Hoy yo se los presento como un impulso para la integridad, un incentivo para la integridad. Si yo le cuento a mi esposa por lo que estoy pasando, si yo le cuento a mi esposa lo que está en mi cabeza, si yo le cuento a mi esposa las tentaciones, si yo tengo la confianza necesaria para hacer eso, lo podemos trabajar y soy más íntegro y soy feliz. A veces dejamos, ¿no? Ministerio es una cosa, el ministerio allá y esto es la casa. Yo tengo también tenemos algunas cosas de esa en casa también que ni fueron conversadas, fueron surgiendo. Cuando tenemos conversaciones muy pesadas en algún discipulado o lo que sea, llegamos a casa y Esther me empieza a decir, che, Andrés, escúchame, milanesa de pollo, milanesa de carne, o hablaste con tu padre, no sé qué. Ya la tendencia natural es hablar de otra cosa, ¿no? Por lo menos a mí me pasa. No está ni planificado, pero nuestro actuar, nuestro reaccionar es así. Después, en otro momento, che, ¿viste lo que conversamos en el discipulado? ¿No? ¿Notaste lo que dijo tal cosa? ¿Notaste lo que dijo tal otra? Porque ya sabemos que nos cuidamos a nosotros mismos haciendo eso. Porque si venimos engranados, re caliente con alguna cosa que pasaron, nos podemos hacer daño. Necesitamos tomar un tiempo de rendirnos cuentas y conversar de forma saludable con nosotros mismos, ¿sí? Y con los que tenemos ahí, en casa. Y acá voy a tocar un tercer subpunto acá, dentro del cuidado a nosotros mismos, que es a nuestros hijos. ¿Les enseñamos a nuestros hijos a rendir cuentas? Sí. Pero nosotros también rendimos cuentas a nuestros hijos. Acá cada uno se lo puede tomar como quiera, ¿no? No estoy hablando que él está por encima de mí en las decisiones ni nada. Creo que todos me entienden, pero rendirle cuentas. ¿Por qué creemos? ¿Por qué pensamos esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué papá a veces se tiene que ir así medio de sopetón? Pero papá, sí vamos, no sé qué. Y explicarle, contarle, para que haga parte. Una de las cosas que me impactó cuando estaba en el seminario, trabajaba en la Junta de Misiones Mundiales, en el entrenamiento de los misioneros, en la Junta de Misiones Mundiales de la Convención Bautista Brasilera, en el envío de misioneros. Yo trabajaba en la parte del entrenamiento y a Esther la llamaron y dijeron, Esther, ¿querés trabajar con los FDM? Los FDM, dice Esther, sí, Filio G. Misionario, los hijos de misioneros, tienen una preparación especial en el entrenamiento. ¿En serio? Dijimos, nos explotó la cabeza. Sí.
Y Esther se fue toda contenta diciendo, ¡ay, qué lindo, vamos a trabajar con los nenes, me encanta trabajar con los nenes! Cuando llegó, aquello parecía un consultorio psicológico de donde estaba todo el mundo explotando. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que ir? Yo no me quiero ir. Mi padre no sé qué, ni me preguntó, no sé qué, no sé cuánto, papá. Los chiquitos todo lindo, pero los que eran un poquito más grandecitos, sí, ¿sabes con lo que vino? Con lo de un tal llamado. A mí nadie me llamó. ¿Alguna vez pensamos eso? Tenemos que ser recontra agradecidos cuando tenemos hijos que siguen, están en los pasos de la fe, ¿no? Que siguen en el ministerio. Cuando tenemos hijos que sirven al Señor con alegría, con gozo, no por imposición. Entonces, cuando hablo de rendición de cuentas es contarle eso, ¿no? Contarle cuando cambiamos de planes, cuando nos vamos a otra ciudad, cuando nos invitan de otra iglesia, en niveles diferentes, siendo sabios y de la forma que cada uno crea más conveniente. Mi punto va a cuando evitamos estas cosas, como diciendo, él va, porque es mi hijo y chao. ¿Sí? Yo me acuerdo que se armó un lío bárbaro en una asamblea, fue en Radio Norte, cuando mis padres llegaron a Radio Norte y yo tenía que hacerme miembro de Radio Norte. Y subí y me preguntaron, ¿por qué querés ser miembro de Radio Norte? Porque mi padre es el pastor. Largué el micrófono y me fui. A mí nadie me preguntó, yo estaba recontra contento en Guichón y me sacaron de Guichón. No, mis padres obviamente me contaron sobre eso, pero yo respondí a la pregunta que me habían hecho. ¿Por qué querés ser miembro de Radio Norte? Y esperaban una respuesta filosófica o de apego a la iglesia o de porque vivo acá en el barrio, porque desde chiquito crecí, que porque mi padre vino es el pastor. Y se armó un revuelo que se le armó un lío a mi padre. Después, en la asamblea, ¿cómo me va a responder? ¿En el acta qué pongo, pastor? ¿Y qué pongo en el acta? Suena como desapego, suena como que este chiquilín no quiere, suena como no sé qué. Y bueno, era mi sentimiento. Yo vine acá porque mi padre es el pastor. Necesito ser miembro de una iglesia. ¿Qué voy a ser? ¿Miembro de la iglesia enfrente? Soy miembro de acá, vivo acá, estoy acá. No sé, no me sale otra cosa para decir ahora mismo. Ya está. Entonces, tengamos en cuenta a nuestros hijos, ¿sí? Tengamos en cuenta a los que están bajo nuestra tutela ahí, bajo nuestro cuidado, a la hora de tomar las decisiones, porque necesitamos rendir cuentas a nosotros mismos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos también, incluyámoslos en esa rendición de cuentas. Y pasamos a los dos últimos puntos, a un grupo íntimo. Proverbio 27, 17. Este sí, yo quiero irme con por lo menos que me tiren un versículo de memoria, ¿no? 27, 17. ¿Alguien arriesga antes de encontrarlo? Lo preparamos juntos, por eso te acordás. Dice, ya me acordé. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hay otras versiones ahí que usted puede ver, pero hierro con hierro, juntos, mano a mano. Hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hay otra versión, es la Nueva Traducción Viviente, ¿te la acordás de memoria más o menos? No, pero la segunda parte que dice... Así un amigo se afila con su amigo. ¿Sí? Queremos salir afilados, ¿no? Queremos salir a cortar todo. Hierro con hierro, amigo con amigo, un grupo íntimo pequeño, buscate esa posibilidad. Una de las grandes bendiciones que yo tuve el año pasado, sí, año pasado, mi cabeza todavía 2021, no, 2022, ¿no? Una de las grandes bendiciones es tener un grupo ahí con Obed y con Facundo. Y a veces sale chispazo, el afilado está complicado, vuelan chispas para otro lado. Ayer mismo nos reíamos porque Obed nos está mandando todas las críticas de nuestras charlas. Vos, André, dijiste no sé qué, no sé cuánto, y yo me estuve fijando en el griego. Dice, vos dijiste entrefo, y resulta que es entrefómenos. Vos mencionaste la raíz, pero no dijiste que era raíz. Dijiste, la palabra del griego es entrefo. No, la palabra es entrefómenos y la raíz es entrefo. No seas malo, me dice Obed. Digo, Obed, estás con COVID, loco, descansá, dormí. Cuando termine, hablamos. Me parece que Obed está con una ansiedad ya de salir de casa, hacer alguna cosa. Pero ahí estamos afilándonos unos a otros. Le mandamos las cosas, conversamos. Y eso salió fruto de un curso que hicimos juntos sobre predicaciones positivas. Nos empezamos a afilar uno al otro. Y nos mandamos las predicaciones. Escuchá la predicación y esto y no sé qué. Y nos corregimos las predicaciones. Y esas correcciones no son fáciles.
Facundo decía al principio, me acuerdo hasta el día de hoy, vos decías algo como, yo doy por descontado que acá no nos vamos a pasar la mano por la cabeza, ¿ok? Entonces, mando la predicación y paro de pecho lo que me digan, ¿está? Y después cuando me toque, zamba, ¿ok? Dale, tranquilo. Y ahí estamos, y no con maldad, es para corregirnos, hemos cambiado nuestra forma de predicar en muchos sentidos porque nos afilamos unos a otros. Y no estoy diciendo que el proceso sea perfecto, metemos la pata todo el rato, ¿no? Pero es un incentivo. Estás ahí pensando, che, voy a preparar la predicación. Me acordé de lo que me dijo Obed el otro día. A ver cómo era, lo escuchás de nuevo, vas por acá, ah, sí, mirá, me quedó más fácil, ¿viste? Era mejor. Buscá un grupo íntimo, buscá un grupo ahí cercano, un grupo con el que puedas conversar, abrirte, charlar, pedir consejo, afilarse unos a otros, ¿sí? Le mando un saludo a Obed que está ahí mirando, seguro. Después lo va a ver esta noche. Todas las correcciones, Obed, que tengas que mandar, mandalas. Estamos tranquilos. Me dijo ayer también, se lo pasé a Katia. Así que Katia, espero tus críticas también. A un grupo íntimo, un grupo pequeño que tenga un compromiso mutuo. Esto sí es importante. Che, Coco, vení y conversá conmigo. Decime todo lo que quieras que yo te corrijo. Dale. Buenísimo, el Coco está ahí necesitado, me cuenta todo, le doy todos los palos que tenga que darle. Nos vemos. No, un grupo de compromiso mutuo. No dice hierro con piedra se afila, dice hierro con hierro se afila. Acá y después de acá para allá. Che, Coco, mirá, me pasa esto, no sé qué, no sé cuánto. Busquemos un grupo íntimo. ¿Sí? Las redes sociales evolucionaron de tal forma que hoy tenemos facilidad para hacer esto. Antes no podíamos, sobre todo los que estamos en el interior. El más cercano que tengo yo es a Edgardo. Tenía que hacer, ¿qué? 90 kilómetros para ver a Edgardo para tener una conversación, 120 kilómetros para ver a Kid para conversar, 120 para venir a Montevideo a conversar con alguien. Ahora eso ya no pasa, no es necesario. Podemos conversar, usemos las herramientas que el Señor nos dejó para hablar. Hierro con hierro se afila. Y después, el último es a la comunidad de fe. Mateo 7, 21. Última oportunidad. ¿Quién salta con el versículo? ¿Cuál? ¿Cómo? Ya lo leímos. Sí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Le enseñamos todo el tiempo a la gente lo que tiene que hacer. ¿Sí? Bueno, no todo el tiempo, pero es parte del proceso de un pastor el servir a otros, el orientarle, el decirle, me parece que por acá no, anda por este lado. Pero como decía Facundo ayer, no estamos acostumbrados a nosotros a abrir el corazón. Y uno de los consejos que él nos dejaba era que compartamos nuestras dificultades también. ¿Sí? Obviamente que cada iglesia es diferente, cada uno conoce su iglesia, el corazón de su iglesia. Hay lugares donde esto no es viable, no es factible. Algunos tenemos esa facilidad, como en mi caso que tuve prácticamente que replantar una iglesia que no había gente. Toda la iglesia, a medida que se fueron sumando personas, ya fueron entrando y esto ya funcionaba en la iglesia. Entonces, una facilidad. Hay otras iglesias que no. ¿Bien? Podemos decir que este último punto es el más negociable dentro de la iglesia local, pero la comunidad de fe es muy grande. ¿Sí? Podemos rendirle cuentas a la comunidad de fe en otras cosas. Y los bautistas de eso sabemos, tenemos asambleas donde los departamentos de trabajo rinden cuenta, donde se muestra lo que se hizo, lo que se dejó de hacer. Entonces es como un círculo, ¿no? Le rindo cuentas a Dios, me rindo cuentas a mí mismo, le rindo cuentas a mi esposa, le rindo cuentas al resto de mi familia, le rindo cuentas a un grupo íntimo pequeño y le rindo cuentas a la comunidad de fe. Y ese proceso de rendición de cuentas, repito e insisto, no tiene que ser una obligación. Debería ser algo inherente a nosotros, algo que está ahí adentro, agarrado. Necesitamos compartir con los demás, abrirnos. Muchas décadas, muchos años guardándonos cosas.
Necesitamos hacer eso para ser íntegros.